Primer libro de los Reyes. La Biblia de las Américas. Capítulo 12. Entonces Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había ido a Siquem para hacerlo rey. Y cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que estaba viviendo en Egipto, porque todavía estaba en Egipto, donde había huido de la presencia del rey Salomón, y enviaron a llamarlo, entonces vino Jeroboam con toda la asamblea de Israel, y hablaron a Jeroboam diciendo: Tu padre hizo pesado nuestro yugo. Ahora pues, aligera la dura servidumbre de tu padre y el pesado yugo que puso sobre nosotros, y te serviremos. Entonces él les dijo: Idos por 3 días, después volved a mí. Y el pueblo se fue. El rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían servido a su padre Salomón cuando aún vivía, diciendo: ¿Qué me aconsejáis que responda a este pueblo? Y ellos le respondieron diciendo: Si hoy te haces servidor de este pueblo, y les sirves, y les concedes su petición, y les dices buenas palabras, entonces ellos serán tus siervos para siempre. Pero él abandonó el consejo que le habían dado los ancianos, y pidió consejo a los jóvenes que habían crecido con él y le servían, y les dijo: ¿Qué aconsejáis que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: Aligera el yugo que tu padre puso sobre nosotros? Y los jóvenes que se habían criado con él le respondieron, diciendo: Así dirás a este pueblo que te ha hablado diciendo: Tu padre hizo pesado nuestro yugo, pero tú hazlo más ligero para nosotros. Así les hablarás: Mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Por cuanto mi padre os cargó con un pesado yugo, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con látigos, pero yo os castigaré con escorpiones. Entonces vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam al 3er día, como el rey había dicho, diciendo: Volved a mí al 3er día. El rey respondió con dureza al pueblo, pues había menospreciado el consejo que los ancianos le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: Mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con látigos, pero yo os castigaré con escorpiones. El rey no escuchó al pueblo, porque lo que había sucedido era del Señor, para que él confirmara la palabra que el Señor había hablado por medio de Ahías silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les escuchaba, el pueblo respondió al rey diciendo: ¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia con el hijo de Isaí. A tu tiendas, Israel. Mira ahora por tu casa, David. Y todo Israel se fue a sus tiendas. Pero en cuanto a los hijos de Israel que habitaban en las ciudades de Judá, Roboam reinó sobre ellos. Entonces el rey Roboam envió a Doram, que estaba a cargo de los trabajos forzados, pero todo Israel lo mató a pedradas, y el rey Roboam se apresuró a subir a su carro para huir a Jerusalén. Así Israel ha estado en rebeldía contra la casa de David hasta hoy. Y aconteció que cuando todo Israel supo que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarlo a la asamblea y lo hicieron rey sobre todo Israel. No hubo quien siguiera a la casa de David, sino sólo la tribu de Judá. Cuando Roboam llegó a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres guerreros escogidos, para pelear contra la casa de Israel y restituir el reino a Roboam, hijo de Salomón. Pero la palabra de Dios vino a Semaías, hombre de Dios, diciendo: Habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y al resto del pueblo, diciéndoles: Así dice el Señor: No subiréis ni pelearéis contra vuestros hermanos los hijos de Israel. Vuelva cada uno a su casa, porque de mí ha venido esto. Y ellos escucharon la palabra del Señor, y se volvieron para irse conforme a la palabra del Señor. Entonces Jeroboam edificó Siquem en la región montañosa de Efraín, y habitó allí.
De allí salió y edificó Penuel. Y Jeroboam se dijo en su corazón: Ahora el reino volverá a la casa de David, si este pueblo continúa subiendo a ofrecer sacrificios en la casa del Señor en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor, es decir, a Roboam, rey de Judá, y me matarán y volverán a Roboam, rey de Judá. Y el rey tomó consejo, hizo 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: Es mucho para vosotros subir a Jerusalén. He aquí vuestros dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Puso uno en Betel, y el otro lo puso en Dan. Y esto fue motivo de pecado, porque el pueblo iba aún hasta Dan a adorar delante de uno de ellos. Hizo también casas en los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Y Jeroboam instituyó una fiesta en el mes 8, en el día 15 del mes, como la fiesta que hay en Judá, y subió al altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificio a los becerros que había hecho, y puso en Betel a los sacerdotes de los lugares altos que él había construido. Entonces subió al altar que había hecho en Betel el día 15 del mes 8, es decir, en el mes en el que él había aplanado su propio corazón, e instituyó una fiesta para los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso. Y he aquí, un hombre de Dios fue de Judá a Betel por palabra del Señor, cuando Jeroboam estaba junto al altar para quemar incienso, y clamó contra el altar por palabra del Señor, y dijo: Oh altar, altar, así dice el Señor: He aquí la casa de David le nacerá un hijo, que se llamará Josías, y él sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman incienso sobre ti, y sobre ti serán quemados huesos humanos. Aquel mismo día dio una señal diciendo: Esta es la señal que el Señor ha hablado. He aquí, el altar se romperá y las cenizas que están sobre él se derramarán. Y aconteció que cuando el rey oyó la palabra que el hombre de Dios había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar diciendo: Prendedlo. Pero la mano que extendió contra él se secó, de modo que no podía volverla hacia sí. Y el altar se rompió y las cenizas se derramaron del altar, conforme a la señal que el hombre de Dios había dado por palabra del Señor. El rey respondió y dijo al hombre de Dios: Te ruego que supliques al Señor tu Dios y ores por mí, para que mi mano sea restaurada. El hombre de Dios suplicó al Señor, y la mano del rey le fue restaurada, y quedó como antes. Entonces el rey dijo al hombre de Dios: Ven conmigo a casa y refréscate, y te daré una recompensa. Pero el hombre de Dios dijo al rey: Aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, y no comería pan ni bebería agua en este lugar, porque así se me ordenó por palabra del Señor, que me dijo: No comerás pan, ni beberás agua, ni volverás por el camino que fuiste. Y se fue por el otro camino, no regresó por el camino por donde había ido a Betel. Moraba entonces en Betel un anciano profeta, y sus hijos fueron y le contaron todo lo que el hombre de Dios había hecho aquel día en Betel. Las palabras que él había hablado al rey las contaron también a su padre. Y su padre les dijo: ¿Por dónde se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde se había ido el hombre de Dios que había venido de Judá. Entonces dijo a sus hijos: Aparejadme el asno. Le aparejaron el asno, se montó sobre él, y fue tras el hombre de Dios. Lo halló sentado debajo de una encina, y le dijo: ¿Eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Y él respondió: Yo soy. Entonces le dijo: Ven conmigo a casa y come pan. Y él le respondió: No puedo volver contigo ni ir contigo, tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar, porque me vino un mandato por palabra del Señor: No comerás pan ni beberás agua allí, ni volverás por el camino que fuiste. Y el otro le respondió: Yo también soy profeta como tú.
y un ángel me ha hablado por palabra del Señor, diciendo, traedlo contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Pero le estaba mintiendo. Entonces se volvió con él, comió pan en su casa y bebió agua. Y sucedió que cuando ellos estaban a la mesa, la palabra del Señor vino al profeta que le había hecho volver, y él clamó al hombre de Dios que vino de Judá, diciendo, así dice el Señor, porque has desobedecido el mandato del Señor, y no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ha ordenado, sino que has vuelto y has comido pan y bebido agua en lugar del cual él te dijo, no comerás pan ni beberás agua, tu cadáver no entrará en el sepulcro de tus padres. Y sucedió que después de haber comido pan y de haber bebido agua, aparejó el asno para él, para el profeta que había hecho volver. Y cuando éste había partido, un león lo encontró en el camino y lo mató, y su cadáver quedó tirado en el camino, y el asno estaba junto a él. También el león estaba junto al cadáver. Y he aquí, pasaron unos hombres, y vieron el cadáver tirado en el camino, y el león que estaba junto al cadáver, y fueron y lo dijeron en la ciudad donde vivía el anciano profeta. Y cuando el profeta que le había hecho volver del camino lo oyó, dijo, es el hombre de Dios, que desobedeció el mandato del Señor, por tanto el Señor lo ha entregado al león, que lo ha desgarrado y matado, conforme a la palabra que el Señor le había hablado. Entonces habló a sus hijos diciendo, aparejadme el asno, y se lo aparejaron. Fue y halló el cadáver tirado en el camino, y el asno y el león estaban junto al cadáver. El león no había comido el cadáver ni desgarrado el asno. El profeta levantó el cadáver del hombre de Dios, lo puso sobre el asno y lo trajo. Vino a la ciudad del anciano profeta para hacer duelo por él y enterrarlo. Puso el cadáver en su propio sepulcro, e hicieron duelo por él diciendo, ay, hermano mío. Y sucedió que después de haberlo enterrado, habló a sus hijos diciendo, cuando yo muera, enterradme en el sepulcro donde está enterrado el hombre de Dios, poned mis huesos junto a sus huesos, porque ciertamente sucederá lo que él clamó por palabra del Señor contra el altar en Betel, y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Después de este hecho, Jeroboam no se volvió de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes para los lugares altos de entre el pueblo. Al que lo deseaba, lo investía para que fuera sacerdote de los lugares altos. Y esto fue motivo de pecado para la casa de Jeroboam, por lo que fue borrada y destruida de sobre la faz de la tierra. Por aquel tiempo, Abías, hijo de Jeroboam, se enfermó, y Jeroboam dijo a su mujer, levántate ahora y disfrázate para que no conozcan que eres la mujer de Jeroboam, y ve a Silo. He aquí, allí está el profeta Ahías, que dijo de mí que yo sería rey sobre este pueblo. Toma en tus manos 10 panes, tortas y un jarro de miel, y ve a él. Él te dirá lo que ha de suceder al niño. Así lo hizo la mujer de Jeroboam. Se levantó, fue a Silo y llegó a casa de Ahías. Y Ahías no podía ver porque sus ojos se habían nublado a causa de su vejez. Mas el Señor había dicho a Ahías, he aquí, la mujer de Jeroboam viene a consultarte sobre su hijo, pues está enfermo. Esto y esto le dirás, pues será que cuando ella venga, fingirá ser otra mujer. Y sucedió que cuando Ahías oyó el ruido de los pasos de ella al entrar por la puerta, dijo, entra, mujer de Jeroboam. ¿Por qué finges ser otra mujer? Pues he sido enviado a ti con un duro mensaje. Ve, di a Jeroboam, así dice el Señor Dios de Israel, por cuanto te levanté de entre el pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y arranqué el reino de la casa de David y te lo di a ti, pero tú no has sido como mi siervo David, que me guardó mis mandamientos y me siguió de todo corazón para hacer solo lo que era recto a mis ojos, sino que has hecho más mal que todos los que fueron antes de ti, y fuiste e hiciste para ti otros dioses e imágenes fundidas para provocarme a ira, y me arrojaste detrás de tus espaldas. Por tanto,
He aquí, traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y cortaré de Jeroboam a todo varón, tanto esclavo como libre de Israel. Barreré completamente la casa de Jeroboam como se barre el estiércol hasta que desaparece del todo. Cualquiera de los de Jeroboam que muera en la ciudad, se lo comerán los perros, y el que muera en el campo, se lo comerán las aves del cielo, porque el Señor ha hablado. Y tú, levántate, vete a tu casa. Cuando tus pies entren en la ciudad, el niño morirá, y todo Israel hará duelo por él y lo sepultarán, pues sólo este es de la familia de Jeroboam, sólo él irá a la sepultura, porque de la casa de Jeroboam sólo en él fue hallado algo bueno hacia el Señor, Dios de Israel. Y el Señor levantará para sí un rey sobre Israel que destruirá la casa de Jeroboam en este día y de ahora en adelante. El Señor, pues, herirá a Israel como se agita una caña en el agua, y él arrancará a Israel de esta buena tierra que dio a sus padres, y los esparcirá más allá del río Éufrates, porque han hecho sus aceras, provocando a ira al Señor. Y abandonará a Israel a causa de los pecados que cometió Jeroboam y con los cuales hizo pecar a Israel. Entonces la mujer de Jeroboam se levantó, se fue y llegó a Tirsa, y al entrar ella por el umbral de la casa, el niño murió. Y todo Israel lo sepultó e hizo duelo por él conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de su siervo, el profeta Ahías. Los demás hechos de Jeroboam, cómo guerreó y cómo reinó, he aquí están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. El tiempo que Jeroboam reinó fue 22 años, y durmió con sus padres, y su hijo Nadab reinó en su lugar. Y Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. Roboam tenía 41 años cuando comenzó a reinar, y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad que el Señor había escogido de entre todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre era Naama, amonita. Judá hizo lo malo ante los ojos del Señor, y le provocaron a celos más que todos los padres que le habían provocado con los pecados que habían hecho, porque ellos también edificaron para sí lugares altos, pilares sagrados y aceras en toda colina alta y bajo todo árbol frondoso. Hubo también en la tierra sodomita de cultos paganos. Hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que el Señor había echado delante de los hijos de Israel. Y sucedió que en el 5.º año del rey Roboam, Sisac, rey de Egipto, subió contra Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa del Señor y los tesoros del palacio del rey. Se apoderó de todo, llevándose aún todos los escudos de oro que había hecho Salomón. Entonces el rey Roboam hizo escudos de bronce en su lugar y los entregó al cuidado de los jefes de la guardia, que custodiaban la entrada de la casa del rey. Y sucedía que cuando el rey entraba en la casa del Señor, los de la guardia los llevaban, después los devolvían a la sala de los de la guardia. Los demás hechos de Roboam y todo lo que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y hubo guerra continua entre Roboam y Jeroboam. Y durmió Roboam con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. Y el nombre de su madre era Naama, amonita, y su hijo Abiam reinó en su lugar. En el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abiam comenzó a reinar sobre Judá. Reinó 3 años en Jerusalén, y el nombre de su madre era Maca, hija de Abisalom, y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él, y su corazón no estuvo dedicado por entero al Señor su Dios, como el corazón de su padre David. Pero por amor a David, el Señor su Dios le dio una lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén, porque David había hecho lo recto ante los ojos del Señor y no se había apartado de nada de lo que él le había ordenado durante todos los días de su vida, excepto en el caso de Urías hitita.
Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días de su vida. Los demás hechos de Abiam y todo lo que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y hubo guerra entre Abiam y Jeroboam. Y durmió Abiam con sus padres y los sepultaron en la ciudad de David, y su hijo Asa reinó en su lugar. En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá. Reinó 41 años en Jerusalén, y el nombre de su madre era Maaca, hija de Abisalón. Asa hizo lo recto ante los ojos del Señor, como David su padre. También expulsó de la tierra a los sodomitas de cultos paganos, y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. También quitó a Maaca, su madre, de ser reina madre, porque ella había hecho una horrible imagen de Asera. Asa derribó su horrible imagen y la quemó junto al torrente Cedrón. Pero los lugares altos no fueron quitados. Sin embargo, el corazón de Asa estuvo dedicado por entero al Señor todos sus días. Y trajo a la casa del Señor las cosas consagradas por su padre y sus propias cosas consagradas, plata, oro y utensilios. Y hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todos sus días. Y Baasa, rey de Israel, subió contra Judá y fortificó Ramá, para prevenir que nadie saliera o entrara en ayuda de Asa, rey de Judá. Entonces Asa tomó toda la plata y el oro que había quedado en los tesoros de la casa del Señor y en los tesoros de la casa del rey, y los entregó en manos de sus siervos. Y el rey Asa los envió en Ben-Hadad, hijo de Tribromón, hijo de Esión, rey de Aram, que habitaba en Damasco, diciendo: Haya alianza entre tú y yo, como hubo entre mi padre y tu padre. He aquí te he enviado un presente de plata y de oro. Ve, rompe tu alianza con Baasa, rey de Israel, para que se aparte de mí. Ben-Hadad escuchó al rey Asa y envió a los jefes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel, y conquistó Hijón, Dan, Abel-Bet-Macá y toda Cineret, además de toda la tierra de Neftalí. Y sucedió que cuando Baasa lo oyó, dejó de fortificar Ramá y se quedó en Tirsa. Entonces el rey Asa hizo proclamación a todo Judá, sin excepción, y se llevaron las piedras de Rama y la madera con que Baasa había estado edificando. Y con ellas el rey Asa fortificó Geba de Benjamín y Mizpa. Los demás hechos de Asa y todo su poderío, todo lo que hizo y las ciudades que edificó, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Solo que en el tiempo de su vejez se enfermó de los pies. Y durmió Asa con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David su padre, y su hijo Josafat reinó en su lugar. Y Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el año 2 de Asa, rey de Judá, y reinó sobre Israel 2 años. E hizo lo malo ante los ojos del Señor, y anduvo en el camino de su padre y en el pecado con que hizo pecar a Israel. Entonces Baasa, hijo de Ahías, de la casa de Issacar, conspiró contra él, y Baasa lo hirió en Gibetón, que pertenecía a los filisteos, mientras Nadab y todo Israel sitiaban a Gibetón. Baasa lo mató en el 3 año de Asa, rey de Judá, y reinó en su lugar. Y sucedió que en cuanto fue rey, hirió a toda la casa de Jeroboam. No dejó con vida a ninguno de los de Jeroboam, hasta destruirlos, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de su siervo Ahías Silonita. Por los pecados que Jeroboam había cometido y con los cuales había hecho pecar a Israel, y por la provocación con que provocó a ira al Señor, Dios de Israel. Los demás hechos de Nadab y todo lo que hizo, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todos los días que vivieron. En el 3 año de Asa, rey de Judá, Baasa, hijo de Ahías, comenzó a reinar sobre todo Israel en Tirsa, y reinó 24 años. E hizo lo malo ante los ojos del Señor, y anduvo en el camino de Jeroboam, y en el pecado con que hizo pecar a Israel.
Y la palabra del Señor vino a Jehú, hijo de Hanani, contra Baasa, diciendo: Por cuanto te levanté del polvo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y has andado en el camino de Jeroboam, y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocándome a ira con tus pecados, he aquí, consumiré a Baasa y a su casa, y haré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. El que de Baasa muera en la ciudad, se lo comerán los perros, y el que de él muera en el campo, se lo comerán las aves del cielo. Los demás hechos de Baasa, lo que hizo y su poderío, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Baasa con sus padres, y fue sepultado en Tirsa, y su hijo Ela reinó en su lugar. También fue la palabra del Señor por medio del profeta Jehú, hijo de Hanani, contra Baasa y su casa, no sólo por todo el mal que hizo ante los ojos del Señor, provocando a ira con la obra de sus manos, siendo semejante a la de Jeroboam, sino también por haber destruido a ésta. En el año 26 de Asa, rey de Judá, Ela, hijo de Baasa, comenzó a reinar sobre Israel en Tirsa y reinó 2 años. Y su siervo Simri, comandante de la mitad de los carros, conspiró contra él. Y Ela estaba en Tirsa bebiendo hasta emborracharse en la casa de Arsa, que era mayordomo de la casa en Tirsa. Entonces Simri entró, lo hirió y le dio muerte, en el año 27 de Asa, rey de Judá, y reinó en su lugar. Y sucedió que cuando comenzó a reinar, tan pronto como se sentó en su trono, mató a toda la casa de Baasa, no dejó ni un solo varón, ni de sus parientes, ni de sus amigos. Así Simri destruyó toda la casa de Baasa, conforme a la palabra que el Señor había hablado contra Baasa por medio del profeta Jehú, por todos los pecados de Baasa y por los pecados de su hijo Ela, con los cuales pecaron y con los que hicieron pecar a Israel, provocando a ira con sus ídolos al Señor Dios de Israel. Los demás hechos de Ela y todo lo que hizo, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? En el año 27 de Asa, rey de Judá, Simri reinó 7 días en Tirsa, y el pueblo estaba acampando contra Gibetón, que pertenecía a los filisteos. El pueblo que estaba acampando oyó decir: Simri ha conspirado, y también ha matado al rey. Entonces, ese mismo día, en el campamento, todo Israel hizo a Omri, comandante del ejército, rey sobre Israel. Entonces Omri subió desde Gibetón, y todo Israel con él, y sitiaron a Tirsa. Y sucedió que cuando Simri vio que la ciudad era tomada, entró en la ciudadela de la casa del rey, prendió fuego sobre sí a la casa del rey, y murió, a causa de los pecados que había cometido haciendo lo malo ante los ojos del Señor, andando en el camino de Jeroboam, y por el pecado que cometió haciendo pecar a Israel. Los demás hechos de Simri y la conspiración que llevó a cabo, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Entonces el pueblo de Israel se dividió en 2 partes. La mitad del pueblo siguió a Tibni, hijo de Ginat, para hacerle rey. La otra mitad siguió a Omri. Pero el pueblo que siguió a Omri prevaleció sobre el pueblo que siguió a Tibni, hijo de Ginat, y Tibni murió, y Omri comenzó a reinar. En el año 31 de Asa, rey de Judá, Omri comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 12 años, 6 años reinó en Tirsa. Y compró a Semer el monte Samaria por 2 talentos de plata, edificó sobre el monte, y a la ciudad que edificó puso por nombre Samaria, del nombre de Semer, dueño del monte. Y Omri hizo lo malo ante los ojos del Señor, y obró más perversamente que todos los que fueron antes que él, pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en los pecados con que hizo pecar a Israel, provocando al Señor Dios de Israel con sus ídolos. Los demás hechos que Omri hizo y el poderío que mostró, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Omri con sus padres y fue sepultado en Samaria, y su hijo Acab reinó en su lugar. Acab, hijo de Omri,
comenzó a reinar sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor más que todos los que fueron antes que él. Y como si fuera poco el andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue a servir a Baal y lo adoró. Y edificó un altar a Baal en la casa de Baal que edificó en Samaria. Acab hizo también una acera. Así Acab hizo más para provocar al Señor, Dios de Israel, que todos los reyes de Israel que fueron antes que él. En su tiempo, Hiel de Betel reedificó Jericó. A costa de la vida de Abiram, su primogénito, puso sus cimientos, y a costa de la vida de su hijo menor Segub, levantó sus puertas, conforme a la palabra que el Señor había hablado por Josué, hijo de Nun. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab: Vive el Señor Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Y vino a Elías la palabra del Señor diciendo: Sal de aquí y dirígete hacia el oriente, y escóndete junto al arroyo Kerit, que está al oriente del Jordán. Y beberás del arroyo, y he ordenado a los cuervos que te sustenten allí. Él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues fue y habitó junto al arroyo Kerit, que está al lado oriente del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne al atardecer, y bebía del arroyo. Y sucedió que después de algún tiempo el arroyo se secó, porque no había caído lluvia en la tierra. Vino después a él palabra del Señor diciendo: Levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate allí. He aquí, yo he mandado una viuda de allí que te sustente. Él se levantó y fue a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, he aquí, allí estaba una viuda recogiendo leña, y la llamó y le dijo: Te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo: Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Pero ella respondió: Vive el Señor tu Dios, que no tengo pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. Entonces Elías le dijo: No temas, ve, haz como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de esto y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel: No se acabará la harina en la tinaja ni se agotará el aceite en la vasija hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías, y ella, él y la casa de ella comieron por muchos días. La harina de la tinaja no se acabó ni se agotó el aceite de la vasija, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías. Y sucedió que después de estas cosas se enfermó el hijo de la mujer dueña de la casa, y su enfermedad fue tan grave que no quedó aliento en él. Y ella dijo a Elías: ¿Qué tengo que ver contigo, oh varón de Dios? ¿Has venido para traer a memoria mis iniquidades y hacer morir a mi hijo? Y él le respondió: Dame a tu hijo. Y él lo tomó de su regazo y lo llevó a la cámara alta donde él vivía, y lo acostó sobre su propia cama. Clamó al Señor y dijo: Oh Señor, Dios mío, ¿has traído también mal a la viuda con quien estoy hospedado, haciendo morir a su hijo? Entonces se tendió 3 veces sobre el niño, clamó al Señor y dijo: Oh Señor, Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva a él. El Señor escuchó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Y Elías tomó al niño, lo bajó de la cámara alta a la casa y se lo dio a su madre. Y Elías dijo: Mira,
tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: Ahora conozco que tú eres hombre de Dios, y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. Y sucedió que después de muchos días, la palabra del Señor vino a Elías en el tercer año diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y enviaré lluvia sobre la faz de la tierra. Y Elías fue a mostrarse a Acab, y el hambre era intensa en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, que era mayordomo de la casa, y Abdías temía en gran manera al Señor, pues sucedió que cuando Jezabel destruyó a los profetas del Señor, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en una cueva, y los sustentó con pan y agua. Entonces Acab dijo a Abdías: Ve por la tierra a todas las fuentes de agua y a todos los valles, quizá hallaremos hierba y conservaremos con vida los caballos y los mulos, y no tendremos que matar parte del ganado. Y dividieron la tierra entre ellos para recorrerla. Acab se fue solo por un camino, y Abdías se fue solo por otro. Y estando Abdías en el camino, he aquí, Elías le salió al encuentro, y Abdías lo reconoció, y cayó sobre su rostro, y dijo: ¿Eres tú Elías, mi señor? Y él le respondió: Yo soy. Ve, di a tu señor: Aquí está Elías. Y él le dijo: ¿Qué pecado he cometido que entregas a tu siervo en manos de Acab para que me mate? Vive el Señor tu Dios, que no hay nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y cuando decían: No está aquí, hacía jurar al reino a la nación que no te habían hallado. Y ahora dices: Ve, di a tu Señor: Aquí está Elías. Y sucederá que cuando te deje el Espíritu del Señor te llevará a donde yo no sepa. Así que cuando yo vaya y se lo diga a Acab y él no pueda encontrarte, me matará, aunque yo tu siervo he temido al Señor desde mi juventud. ¿No le han contado a mi señor lo que hice cuando Jezebel mató a los profetas del Señor, que escondía 100 de los profetas del Señor de 50 en 50 en una cueva y los sustenté con pan y agua? Y ahora dices: Ve, di a tu señor: Aquí está Elías. Entonces me matará. Y Elías dijo: Vive el Señor de los ejércitos, delante de quien estoy, que hoy ciertamente me mostraré a él. Abdías fue al encuentro de Acab y le dio aviso, y Acab fue al encuentro de Elías. Y sucedió que cuando Acab vio a Elías, Acab le dijo: ¿Eres tú perturbador de Israel? Y él respondió: Yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque habéis abandonado los mandamientos del Señor y habéis seguido a los Baales. Ahora pues, envía a reunir conmigo a todo Israel en el monte Carmelo, junto con 450 profetas de Baal y 400 profetas de la Acera, que comen a la mesa de Jezebel. Acab envió mensaje a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿Hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, seguidle a él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. Entonces Elías dijo al pueblo: Solo yo he quedado como profeta del Señor, pero los profetas de Baal son 450 hombres. Que nos den, pues, 2 novillos que escojan, un novillo para ellos y lo despedacen, y lo coloquen sobre la leña, pero que no le pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro novillo y lo colocaré sobre la leña, y no le pondré fuego. Entonces invocar el nombre de vuestro Dios, y yo invocaré el nombre del Señor, y el Dios que responda por fuego, ese es Dios. Y todo el pueblo respondió y dijo: La idea es buena. Y Elías dijo a los profetas de Baal: Escoger un novillo para vosotros y preparadlo primero, pues sois los más, e invocad el nombre de vuestro Dios, pero no le pongáis fuego. Entonces tomaron el novillo que les dieron y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Oh Baal, respóndenos.
Pero no hubo voz ni nadie respondió, y danzaban alrededor del altar que habían hecho. Y sucedió que ya al mediodía Elías se burlaba de ellos y decía: clamar en voz alta, pues es un dios. Tal vez estará meditando, o se habrá desviado, o estará de viaje, quizá esté dormido, y habrá que despertarlo. Y gritaban a grandes voces, y se sajaban según su costumbre con espadas y lanzas hasta que la sangre chorreaba sobre ellos. Y sucedió que pasado el mediodía se pusieron a gritar frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, pero no hubo voz, ni nadie respondió, ni nadie hizo caso. Entonces Elías dijo a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó a él, y reparó el altar del Señor que había sido derribado. Elías tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien había venido la palabra del Señor diciendo: Israel será tu nombre. Y con las piedras edificó un altar en el nombre del Señor, e hizo una zanja alrededor del altar suficientemente grande para contener 2 medidas de semilla. Dispuso después de leña, cortó el novillo en pedazos y lo colocó sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Después dijo: hacedlo por segunda vez. Y lo hicieron por segunda vez. Y añadió: hacedlo por tercera vez. Y lo hicieron por tercera vez. El agua corría alrededor del altar y también llenó la zanja de agua. Y sucedió que a la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó y dijo: Oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por palabra tuya. Respóndeme, oh Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios, y que has hecho volver sus corazones. Entonces cayó el fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y lamió el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo lo vio, se postraron sobre su rostro y dijeron: El Señor, Él es Dios. El Señor, Él es Dios. Entonces Elías les dijo: Prended a los profetas de Baal, que no se escape ninguno de ellos. Los prendieron, y Elías los hizo bajar al torrente Cisón, y allí los degolló. Y Elías dijo a Acab: Sube, come y bebe, porque se oye el estruendo de mucha lluvia. Acab subió a comer y a beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo, y allí se agachó en tierra y puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado: Sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió, miró y dijo: No hay nada. Y Elías dijo 7 veces: Vuelve a mirar. Y sucedió que a la 7ª vez él dijo: He aquí, una nube tan pequeña como la mano de un hombre sube del mar. Y dijo: Sube y di a Acab: Prepara tu carro y desciende, para que la fuerte lluvia no te detenga. Y sucedió que al poco tiempo el cielo se oscureció con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y Acab montó en su carro y se fue a Jezreel. Y la mano del Señor estaba sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta Jezreel. Y Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo: Así me hagan los dioses, y aun me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Él tuvo miedo, y se levantó y fue para salvar su vida, y vino a Berseba de Judá, y dejó allí a su criado. Él anduvo por el desierto un día de camino, y vino y se sentó bajo un enebro, pidió morirse y dijo: Basta ya, Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Y acostándose bajo el enebro se durmió, y he aquí un ángel lo tocó y le dijo: Levántate, come.
Entonces miró, y he aquí que a su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió y bebió, y volvió a acostarse. Y el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo: Levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. Se levantó, pues, y comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Allí entró en una cueva y pasó en ella la noche, y he aquí vino a él la palabra del Señor, y él le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Y él le respondió: He tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Entonces él dijo: Sal y ponte en el monte delante del Señor. Y he aquí que el Señor pasaba, y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego el susurro de una brisa apacible. Y sucedió que cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto y salió y se puso a la entrada de la cueva. Y he aquí una voz vino a él y le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Y él respondió: He tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Y el Señor le dijo: Ve, regresa por tu camino al desierto de Damasco, y cuando hayas llegado, ungirás a Hazael por rey sobre Aram, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás por profeta en tu lugar. Y sucederá que al que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y al que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Pero dejaré 7000 en Israel, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal, y toda boca que no lo ha besado. Y partió de allí y se encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando con 12 yuntas de bueyes delante de él, y él estaba con la última. Elías pasó a donde él estaba y le echó su manto encima. Dejando él los bueyes, corrió tras Elías y dijo: Permíteme besar a mi padre y a mi madre, entonces te seguiré. Y él le dijo: Ve, vuélvete pues, ¿qué te he hecho yo? Entonces se volvió, dejando de seguirle, tomó el par de bueyes y los sacrificó, y con los aparejos de los bueyes coció su carne y la dio a la gente, y ellos comieron. Después se levantó y fue tras Elías y les servía. Y Ben-Hadad, rey de Aram, reunió todo su ejército y tenía con él 32 reyes con caballos y carros, y subió, sitió a Samaria y peleó contra ella. Entonces envió mensajeros a la ciudad de Acab, rey de Israel, diciéndole: Así dice Ben-Hadad: Tu plata y tu oro son míos, míos son también tus mujeres y tus hijos más hermosos. Y el rey de Israel respondió y dijo: Sea conforme a tu palabra, oh rey. Señor mío, tuyo soy yo y todo lo que tengo. Después volvieron los mensajeros y dijeron: Así dice Ben-Hadad: Por cierto, que envié a decirte: Me darás tu plata, tu oro, tus mujeres y tus hijos, pero mañana, como a esta hora, te enviaré mis siervos, y registrarán tu casa y las casas de tus siervos, y sucederá que todo lo que sea agradable a tus ojos lo tomarán en su mano y se lo llevarán. El rey de Israel llamó a todos los ancianos del país y les dijo: Reconoced ahora y ved que éste solo busca hacer daño, pues él envió a pedirme mis mujeres, mis hijos, mi plata y mi oro, y no se los negué. Y todos los ancianos y todo el pueblo le dijeron: No escuches ni consientas. Entonces él respondió a los mensajeros de Ben-Hadad: Decid a mi señor el rey: Haré todo lo que mandaste a tu siervo la primera vez, pero esto otro no lo puedo hacer.
Se fueron los mensajeros y le llevaron la respuesta. Y Ben-Hadad envió a decirle: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si el pueblo de Samaria bastara para llenar las manos de todo el pueblo que me sigue. Respondió el rey de Israel y dijo: Decidle, no se jacte el que se ciñe las armas como el que se las desciñe. Y cuando Ben-Hadad oyó esta palabra, estaba bebiendo con los reyes en las tiendas, y dijo a sus siervos: Tomad posiciones, y tomaron posiciones contra la ciudad. Y he aquí un profeta se acercó a Acab, rey de Israel, y le dijo: Así dice el Señor: ¿Has visto toda esta gran multitud? He aquí, la entregaré hoy en tu mano, y sabrás que yo soy el Señor. Y Acab dijo: ¿Por medio de quién? Y él dijo: Así dice el Señor: por medio de los jóvenes de los jefes de las provincias. Entonces dijo: ¿Quién comenzará la batalla? Y él respondió: Tú. Entonces pasó revista a los jóvenes de los jefes de las provincias, y eran 232. Después de ellos pasó revista a todo el pueblo, es decir, todos los hijos de Israel, 7,000. Salieron al mediodía mientras Ben-Hadad estaba bebiendo hasta emborracharse en las tiendas junto con los 32 reyes que lo ayudaban. Los jóvenes de las jefes de las provincias salieron primero, y envió Ben-Hadad mensajeros que le avisaron diciendo: Han salido hombres de Samaria. Entonces dijo: Si en paz han salido, prendedlos vivos, o si en guerra han salido, prendedlos vivos. Salieron pues aquellos de la ciudad, los jóvenes de los jefes de las provincias y el ejército que los seguía, y mató cada uno a su hombre. Los arameos huyeron e Israel los persiguió, y Ben-Hadad, rey de Aram, escapó a caballo con algunos jinetes. Y el rey de Israel salió y atacó los caballos y los carros, y derrotó a los arameos, causándoles gran matanza. Entonces el profeta se acercó al rey de Israel y le dijo: Ve, fortalécete y entiende y mira lo que tienes que hacer, porque a la vuelta del año el rey de Aram subirá contra ti. Y los siervos del rey de Aram le dijeron: Sus dioses son dioses de los montes, por eso fueron más fuertes que nosotros. Mejor peleemos contra ellos en la llanura, pues ¿no seremos más fuertes que ellos? Haz pues esto: quita a los reyes, cada uno de su puesto, y pon capitanes en su lugar. Y alista un ejército como el ejército que perdiste, caballo por caballo y carro por carro. Entonces pelearemos contra ellos en la llanura, pues ¿no seremos más fuertes que ellos? Él escuchó su consejo y lo hizo así. Y sucedió que a la vuelta del año, Ben-Hadad alistó a los arameos y subió a Afec para pelear contra Israel. Y los hijos de Israel fueron alistados y provistos de raciones, y fueron a su encuentro. Los hijos de Israel acamparon delante de ellos como 2 rebañuelos de cabras, pero los arameos llenaban la tierra. Entonces un hombre de Dios se acercó y habló al rey de Israel y le dijo: Así dice el Señor, porque los arameos han dicho: El Señor es un Dios de los montes, pero no es un Dios de los valles. Por tanto, entregaré a toda esta gran multitud en tu mano, y sabrás que yo soy el Señor. Acamparon unos frentes a otros por 7 días, y sucedió que al 7º día comenzó la batalla, y los hijos de Israel mataron de los arameos a 100,000 hombres de a pie en un solo día. Los demás huyeron a Afec, a la ciudad, y el muro cayó sobre los 27,000 hombres que quedaban. También Ben-Hadad huyó y se refugió en la ciudad en un aposento interior. Y sus siervos le dijeron: He aquí, hemos oído que los reyes de la casa de Israel son reyes misericordiosos. Te rogamos que no dejes de poner cilicio en nuestros lomos y cuerdas sobre nuestras cabezas, y que salgamos al rey de Israel. Quizás él salve tu vida. Se ciñeron cilicio en sus lomos, pusieron cuerdas sobre sus cabezas, y vinieron al rey de Israel, y le dijeron: Tu siervo Ben-Hadad dice: Te ruego que me perdones la vida. Y él le dijo: ¿Vive todavía? Él es mi hermano. Y los hombres tomaron esto como señal, y tomando de él la palabra prestante dijeron: Tu hermano Ben-Hadad vive. Y él dijo: Id, traedlo. Entonces Ben-Hadad salió a él,
y él le hizo subir en el carro. Y Ben-Hadad le dijo: Devolveré las ciudades que mi padre tomó de tu padre, y te harás calles en Damasco, como mi padre hizo en Samaria. Y yo, dijo Acab, con este pacto te dejaré ir. Hizo pues pacto con él y lo dejó ir. Y cierto hombre de los hijos de los profetas dijo a otro por palabra del Señor: Te ruego que me hieras. Pero el hombre se negó a herirlo. Entonces le dijo: Porque no has atendido a la voz del Señor, he aquí tan pronto como te apartes de mí, un león te matará. Y tan pronto se apartó de él, un león lo encontró y lo mató. Entonces halló a otro hombre y le dijo: Te ruego que me hieras. Y el hombre le dio un golpe hiriéndolo. Y el profeta se fue y esperó al rey en el camino. Se había disfrazado con una venda sobre los ojos. Cuando el rey pasaba, clamó al rey y dijo: Tu siervo fue al centro de batalla, y he aquí un hombre se apartó de las filas y me trajo a uno y me dijo: Guarda a este hombre. Si por alguna razón llega a faltar, entonces tu vida responderá por su vida, o pagarás un talento de plata. Y mientras tu siervo estaba ocupado allí y allá, él desapareció. Y el rey de Israel le dijo: Así será tu sentencia, tú mismo lo has decidido. Entonces él se apresuró a quitarse la venda de los ojos, y el rey de Israel lo reconoció como uno de los profetas. Y él le dijo: Así dice el Señor: Porque has dejado salir de tu mano al hombre a quien yo había destinado a la destrucción, he aquí tu vida responderá por su vida, y tu pueblo por su pueblo. El rey de Israel se fue a su casa disgustado y molesto, y entró en Samaria. Y sucedió que después de estas cosas, Nabot de Jezreel tenía una viña que estaba en Jezreel, junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: Dame tu viña para que me sirva de huerta para hortaliza, porque está cerca, al lado de mi casa, y yo te daré en su lugar una viña mejor. Si prefieres, te daré su precio en dinero. Pero Nabot le dijo a Acab: No permita el Señor que te dé la herencia de mis padres. Acab entonces se fue a casa disgustado y molesto a causa de la palabra que Nabot de Jezreel le había dicho, pues dijo: No te daré la herencia de mis padres. Y se acostó en su cama, volvió su rostro y no comió. Pero Jezabel, su mujer, se acercó a él y le dijo: ¿Por qué está tu espíritu tan decaído que no comes? Entonces él le respondió: Porque le hablé a Nabot de Jezreel y le dije: Dame tu viña por dinero, o si prefieres, te daré una viña en su lugar. Pero él dijo: No te daré mi viña. Su mujer Jezabel le dijo: ¿No reinas ahora sobre Israel? Levántate, come y alégrese tu corazón. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Y ella escribió cartas en nombre de Acab, las selló con su sello y envió las cartas a los ancianos y a los nobles que vivían en la ciudad con Nabot. Y escribió en las cartas diciendo: Proclamar ayuno y sentar a Nabot a la cabeza del pueblo. Sentar a los 2 hombres malvados delante de él que testifiquen contra él, diciendo: Tú has blasfemado a Dios y al rey. Entonces sacadlo y apredadlo para que muera. Los hombres de su ciudad, los ancianos y los nobles que vivían en su ciudad, hicieron como Jezabel les había mandado, tal como estaba escrito en las cartas que ella les había enviado. Proclamaron ayuno y se sentaron a Nabot en la cabeza del pueblo. Entonces entraron los 2 hombres malvados y se sentaron delante de él, y los 2 hombres malvados testificaron contra él, es decir, contra Nabot, delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad, lo apedrearon y murió. Después enviaron un mensaje a Jezabel diciendo: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Y cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y había muerto, Jezabel dijo a Acab: Levántate, toma posesión de la viña de Nabot de Jezreel, la cual él negó darte por el dinero, porque Nabot no está vivo, sino que muere. Y sucedió que cuando Acab oyó que Nabot había muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Entonces vino la palabra del Señor Elías Tisbita diciendo: Levántate, desciende al encuentro de Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot,
a donde ha descendido a tomar posesión de ella. Le hablarás diciendo, así dice el Señor, ¿has asesinado y además has tomado posesión de la viña? También le hablarás diciendo, así dice el Señor, en el lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías, ¿me has encontrado, enemigo mío? Y él respondió, te he encontrado porque te has vendido para hacer el mal ante los ojos del Señor. He aquí, traeré mal sobre ti, te barreré completamente y cortaré de Acab todo varón, tanto siervo como libre en Israel. Haré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Basa, hijo de Ahías, por la provocación con la que me has provocado a ira y porque has hecho pecar a Israel. También de Jezabel ha hablado el Señor diciendo, los perros comerán a Jezabel en la parcela de Jezreel. Cualquiera de Acab que muera en la ciudad, lo comerán los perros, y el que muera en el campo, lo comerán las aves del cielo. Ciertamente no hubo ninguno como Acab que se vendiera para hacer lo malo ante los ojos del Señor, porque Jezabel su mujer lo había incitado. Su conducta fue muy abominable, pues fue tras los ídolos conforme a todo lo que habían hecho los amorreos, a los que el Señor había echado de delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus carnes y ayunó. Se acostó en el cilicio y andaba abatido. Entonces la palabra del Señor vino a Elías Tisbita diciendo, ¿ves cómo Acab se ha humillado delante de mí? ¿Por qué se ha humillado delante de mí? No traeré el mal en sus días, pero en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Pasaron 3 años sin que hubiera guerra entre Aram e Israel. Y sucedió que al tercer año Josafat, rey de Judá, descendió a visitar al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos, «Sabéis que Ramot de Galaad nos pertenece, y no estamos haciendo nada para quitarla de la mano del rey de Aram». Y dijo a Josafat, «¿Quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad?» Respondió Josafat al rey de Israel, «Yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, mis caballos como tus caballos». Josafat dijo además al rey de Israel, «Te ruego que consultes primero la palabra del Señor». Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, unos 400 hombres, y les dijo, ¿debo ir a pelear contra Ramot de Galaad o debo desistir? Y ellos respondieron, «Sube, porque el Señor la entregará en manos del rey». Pero Josafat dijo, ¿no queda aquí algún profeta del Señor para que consultemos? Y el rey de Israel dijo a Josafat, «Todavía queda un hombre por medio de quien podemos consultar al Señor, pero lo aborrezco, porque no profetiza lo bueno en cuanto a mí, sino lo malo. Es Micaías, hijo de Imla». Pero Josafat dijo, «No hable el rey así». Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, «Trae pronto a Micaías, hijo de Imla». El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, vestidos con sus mantos, en la era de la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas estaban profetizando delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho unos cuernos de hierro y decía, «Así dice el Señor, con estos acornearás a los arameos hasta acabarlos». Y todos los profetas profetizaban así, diciendo, «Sube a Ramot de Galaad y tendrás éxito, pues el Señor la entregará en manos del rey». Y el mensajero que fue a llamar a Micaías le habló diciendo, «He aquí, las palabras de los profetas son unánimes en favor del rey. Te ruego que tu palabra sea como la palabra de uno de ellos y que hables favorablemente». Pero Micaías dijo, «Vive el Señor, que lo que el Señor me diga, eso hablaré». Y cuando llegó al rey, el rey dijo, «Micaías, ¿iremos a Ramot de Galaad a pelear o debemos desistir?» Y él les respondió, «Sube y tendrás éxito, y el Señor la entregará en manos del rey». Entonces el rey le dijo, «¿Cuántas veces he de tomarme juramento de que no me digas más que la verdad en el nombre del Señor?» Y él respondió, «Vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas sin pastor». Y el Señor dijo, «Estos no tienen Señor, que cada uno vuelva a su casa en paz».
Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿No te dije que no profetizaría lo bueno acerca de mí, sino lo malo? Respondió Micaías: Por tanto, escucha la palabra del Señor. Yo vi al Señor sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y el Señor dijo: ¿Quién inducirá acá para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro de otra. Entonces un espíritu se adelantó y se puso delante del Señor y dijo: Yo le induciré. Y el Señor le dijo: ¿Cómo? Y él respondió: Saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Entonces él dijo: Le inducirás y también prevalecerás. Ve y hazlo así. Y ahora, he aquí que el Señor ha puesto un espíritu de mentira en boca de todos estos tus profetas, pues el Señor ha decretado el mal contra ti. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenaana, y golpeó a Micaías en la mejilla y dijo: ¿Cómo es que el espíritu del Señor pasó de mí para hablarte a ti? Respondió Micaías: He aquí, tú lo verás aquel día en que entres en un aposento interior para esconderte. Y el rey de Israel dijo: Toma a Micaías y devuélvelo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y di: Así dice el rey: Echad a éste a la cárcel y alimentadlo con poco pan y poca agua, hasta que yo vuelva en paz. Y Micaías dijo: Si en verdad vuelves en paz, el Señor no ha hablado por mí. Y añadió: Oíd, pueblos todos. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, subieron contra Ramot de Galaad. Y el rey de Israel dijo a Josafat: Yo me disfrazaré para entrar en la batalla, pero tú ponte ropas reales. El rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla, pero el rey de Aram había ordenado a los 32 capitanes de sus carros, diciendo: No peleéis contra chico ni contra grande, sino solo contra el rey de Israel. Y sucedió que cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: Ciertamente este es el rey de Israel, y se desviaron para pelear contra él, pero Josafat gritó. Y sucedió que cuando los capitanes de los carros vieron que él no era el rey de Israel, dejaron de perseguirlo. Y un hombre disparó su arco al azar e hirió al rey de Israel por entre la juntura de la armadura. Y él dijo a su cochero: Da vuelta y sácame de la batalla, pues estoy gravemente herido. Pero la batalla arreció aquel día, y el rey fue sostenido en su carro frente a los arameos, y al atardecer murió. La sangre de la herida corría hasta el fondo del carro. A la puesta del sol pasó un grito por el ejército que decía: Cada hombre a su ciudad y cada uno a su tierra. Murió pues el rey y fue llevado a Samaria, y sepultaron al rey en Samaria. Lavaron el carro junto al estanque de Samaria, y los perros lamieron su sangre, y allí se bañaban las rameras, conforme a la palabra que el Señor había hablado. Los demás hechos de Acab, y todo lo que hizo la casa de marfil, que edificó, y todas las ciudades que edificó, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Durmió, pues, Acab con sus padres, y su hijo Ocosías reinó en su lugar. Y Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá en el 4º año de Acab, rey de Israel. Josafat tenía 35 años cuando comenzó a reinar, y reinó 25 años en Jerusalén. Y el nombre de su madre era Asuba, hija de Sili. Y anduvo en todo el camino de su padre Asa, no se desvió de él, haciendo lo recto ante los ojos del Señor. Sin embargo, los lugares altos no fueron quitados, todavía el pueblo sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. También Josafat hizo la paz con el rey de Israel. Los demás hechos de Josafat, el poderío que mostró y cómo guerreó, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y echó fuera de la tierra al resto de los sodomitas que habían quedado en los días de su padre Asa. No había entonces ningún rey en Edom, había gobernador en lugar de rey. Josafat se construyó naves de Tarsis para ir a Ofir por oro, pero no fueron porque las naves se rompieron en Esión-Geber. Y Ocosías, hijo de Acab, dijo a Josafat: Permite que mis siervos vayan con tus siervos en las naves. Pero Josafat no quiso.
Y Josafat durmió con sus padres, y fue sepultado con sus padres en la ciudad de su padre David, y su hijo Joram reinó en su lugar. Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria en el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel. E hizo lo malo ante los ojos del Señor, y anduvo en el camino de su padre, en el camino de su madre, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Sirvió pues a Baal, lo adoró, y provocó a ira al Señor, Dios de Israel, conforme a todo lo que había hecho su padre. Amén.